Hola mundo, bienvenidos a Salvatips, el canal con los tips más randoms de YouTube. El día de hoy les muestro cómo hacer gel antibacterial neutro o con esencia, con un porcentaje de alcohol adecuado para una protección máxima. Si te interesa, te invito a quedarte. ¡Toma el tip! Nuestro mundo enfrenta hoy una pandemia nunca antes vista, epidemia que se ha enfrentado con aislamiento y artículos sanitizadores. La importancia de sanitizarse las manos ha crecido en gran medida, y el mejor artículo para esta tarea es el gel antibacterial. Sin embargo, no todos los geles cumplen con los estándares de la OMS. Es por eso que en este video te muestro la receta perfecta para un gel antibacterial casero, barato y 100% eficiente. La Organización Mundial de la Salud recomienda usar gel antibacterial con un porcentaje de alcohol del 60 al 95%, pues son más eficaces para eliminar microbios que aquellos con una concentración de alcohol más baja, o que los desinfectantes de manos que no son a base de alcohol. Así que pongamos manos a la obra. Para realizar 1.15 litros de gel antibacterial al 60% de alcohol necesitamos lo siguiente: 1 litro de alcohol a 70 o 75 grados GI, 160 ml de agua destilada o bebible, 15 gramos de carbopol, carbopolo o carbomer, $2.5 ml de glicerina, 1 ml de trietanolamina, y 1 ml de esencia a tu gusto. Este último ingrediente lo puedes omitir. También usaremos un recipiente en donde quepa un poco más de 1 litro de gel antibacterial, un colador, un par de jeringas, y algo con que mezclar. Lo primero que haremos será vaciar todo el alcohol en un bowl, cuidando que se agite lo menos posible, pues el alcohol tiende a evaporarse. Si estás interesado en hacer mayor o menor cantidad de gel, puedes modificar tus ingredientes en cantidades proporcionales. Después agregamos con ayuda de las jeringas los 2.5 ml de glicerina. Ahora agregamos 1 ml de trietanolamina. Posteriormente agregamos 1 ml de esencia, en este caso es menta. Por último, los 160 ml de agua destilada. Revolvemos de manera suave, cuidando que la mezcla se agite lo menos posible. La principal función de la glicerina es humectar las manos y dejarlas suaves. Por otra parte, el trietanol ayudará a balancear el pH de nuestro gel y por último, el agua ayudará a la reacción de gelificación. Estas son las medidas que a mí me gusta usar, pero siéntete libre de aumentar o disminuir la cantidad de glicerina o de esencia, todo con moderación. Posteriormente agregamos 5 gramos o en su defecto una cucharada de carbopol colado mientras mezclamos. Para más rápido me ayudaré de un batidor. Es importante hacerlo de esta forma, ya que el carbopol es lento en disolverse en agua y aventarlo todo sin colar ocasionará que se genere grumos casi imposibles de disolver.
Repetiremos este paso 3 veces más. Notarás que poco a poco se va a ir gelificando nuestra mezcla. Esto es debido al Carbopol, pues al reaccionar con el agua aumenta su volumen y su viscosidad. Si a tu gusto quedó muy viscoso o pegajoso, puedes disminuir la cantidad de Carbopol. Como último paso, con ayuda de tus jeringas puedes traspasar el gel a un recipiente dispensador. Como habrás notado, es un gel de muy buena calidad, pues a pesar de brindarte la protección necesaria, también funge como un humectante de manos. Cabe mencionar que al hacer un litro de este gel antibacterial me gasté aproximadamente 100 pesos mexicanos, que equivalen aproximadamente a $5, y me sobraron materiales para mi siguiente dosis. Recuerda que los desinfectantes de manos que no tienen un 60 a 95% de alcohol no pueden funcionar igual de bien con muchos tipos de microbios, y apenas reducen la proliferación de microbios en lugar de matarlos directamente. Basta con hacer un gel de 60% para matar todos los microbios. El hecho de tener más porcentaje solo brinda más tiempo de protección. Si te gustó el video o fue de gran ayuda para ti, regálame un like, comenta y compártelo en tus redes sociales, pues de esta forma me ayudas a seguir haciendo contenido de mejor calidad para ti. Y si estás interesado en videos sobre tips, unboxings, recomendaciones, te invito a suscribirte. ¡Recuerda! ¡Toma el tip!